Y ya estamos de vuelta, listos en la mesa de análisis de la Mesa Central. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación anual de 4.83% durante diciembre de este año. La cifra también fue similar a lo esperado por el sondeo de los analistas consultados por Bloomberg, que anticipó una variación de los precios de 4.85%. Y por supuesto, para platicar al respecto, me acompañan los editores del Financiero, Jesús Ugarte, Baude Barrientos y Said Mera. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas Abraham, tardes. Baude y Said, buenas tardes. Bueno, 4.8% la inflación al cierre del año pasado, 4.83%. Pues varios temas, porque obviamente pues es el cierre de un sexenio. El nivel de 4.8% pues no está acorde con las expectativas que se tenían hace un par de años, por lo menos acorde con la expectativa del Banco de México. ¿Qué decir? Una primera lectura acerca de este informe de inflación al cierre de 2018. Sí, Abraham, decías 4.83, si bien estuvo relativamente en línea con el sondeo que había trabajado Bloomberg. Hay que decir que representa una aceleración, esto es la inflación acumulada de todo el año, diciembre, una aceleración respecto a la anualizada noviembre de 4.72%. Está también fuera del objetivo de Banco de México, ese 3% más o menos 100 puntos base, es decir, está todavía por arriba, lo cual sigue siendo un reto para el Banco Central. Y hay que decir también que ese 4.83 de 2008 digamos, con esto fue el segundo año de mayor inflación durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto. Recordarás que la de 2017 fue la más elevada, de 6.77%, la más elevada en 13 años, aquí lo discutimos en su momento. Ese 4.83 también, o más bien la inflación acumulada, mira, 4.83. Sí. La inflación por año. Sí, por año. Es la segunda más alta en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, solamente debajo de la de un año antes, la del 2017, de 6.77%, que en ese momento era la más alta en 13 años. Claro. Recordarás, aquí lo discutimos. Con esto también hay que decir que en el sexenio del Enrique Peña Nieto, bueno, la inflación acumulada fue de casi 28%, por ahí traíamos el gráfico, 28%, y es la más baja, digamos, en los últimos 8 sexenios, desde la administración del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Entiendo que es desde que existe el actual... O la medición, desde que se da la medición. Sí, porque antes de hecho no hay historia, ¿no? Y decir también, diciembre fue 0.7%, solamente lo que es de manera secuencial, el incremento generalizado de precios 0.7% contra un 0.74% que se esperaba, digamos que estuvo relativamente en línea. Los productos, por ahí traíamos un gráfico también, si lo podemos ver rápidamente. ¿Qué productos fueron los que más contribuyeron a esta alza de la inflación mensual? Bueno, tenemos el caso del chile serrano, transporte aéreo, tenemos el tomate, nopales. Transporte aéreo y gastos turísticos es muy estacional, es decir, por el tema de vacaciones. Y además hay que recordar la uva. Que hace un año venía también con caídas importantes, ¿no? Es lo que estaba contribuyendo a atenuar el incremento de precios. Y a la baja la gasolina, por ejemplo. Sí, la gasolina, que bueno, ahorita ya creo que hay mucho que discutir el tema de la gasolina. La baja la gasolina. Cuando había gasolina. Así es, cuando había, porque ya no hay. No, todavía claro, que el azúcar son mensuales, ¿no? Así es. Porque, no, este es diciembre contra noviembre. Claro, porque tomando el comparativo. Anuales, agropecuarios y energéticos. Y gasolina están arriba. Son los que más inciden. Sí, los que más. Así es. Sí, el resultado de diciembre de 4.83, tal y como lo acaba de apuntar Jesús, yo me quedo con la lección de que fue menor al de 6.77, también como lo apuntó. Y también quiero apuntar que son 26 meses, que suman 26 meses con el dato de diciembre, que la inflación supera el objetivo de 3% anual del Banco de México. Es decir, desde octubre del 2016 no hemos tenido una inflación anual inferior al 3%. También en el sexenio pasado vimos contrastes muy grandes, que en el 2016 tuvimos niveles del 2%, que nos hizo pensar de que pues, ya estábamos muy cerca de la inflación de los países desarrollados, pero desgraciadamente pues, la historia fue muy distinta.
al cambiar sobre todo la cuestión de los energéticos. Y hay una lección muy importante, que el combate contra la inflación no va a ser muy fácil, sobre todo en este año. Estamos viendo fenómenos coyunturales, por ejemplo, el tipo de cambio ya se está despresurizando un poco, pero, por ejemplo, el ajuste al salario mínimo, la misma volatilidad de los precios de los bienes agropecuarios, como se acaba de mencionar, van a ser un obstáculo para que la inflación pues, baje rápidamente. De hecho, para finales de año se espera que converja apenas al nivel de 4%. O puede y eso veremos. Y puede ser no a finales del año, puede ser hasta el siguiente año, Sí, hasta puede el ser, 2020. claro. Yo esperaría que más Isaías, bien hacia 2 Me quedaría años más. con o haría una parte del balance, digamos, del sexenio. 4.83, como apuntaba Chucho, es el segundo más alto del sexenio, solamente superado por el 6.77 de 2017. Es decir, es el segundo año consecutivo que estamos no solamente en el objetivo del Banco de México, sino por arriba, lejos del rango, ¿no? Que es 3% más o menos un punto porcentual, es decir, arriba del 4%, aunque también me parece que hay que destacar la inflación más baja desde que se tiene este modelo de medición, lo cual me parece también relevante. Sí, creo que algo que le podríamos reconocer al anterior gobierno, que es parte de estos últimos datos que estamos viendo económicos, pues es que hubo una estabilidad macroeconómica, si lo podemos llamar así. Es decir, si bien el crecimiento podemos decirle mediocre o bajo para las necesidades del país, hubo un crecimiento. Y en el caso de la inflación, pues bueno, sí estuvo una inflación controlada, incluso creo que vale la pena destacar que es quizá el primer gobierno del PRI en el que no tenemos un caso grave de inflación por los cielos. El anterior gobierno del PRI, que fue el de Ernesto Zedillo, 226% la inflación. Entonces, pues bueno, sí sería bueno destacar que viene dado una bomba también. La verdad es bueno, que sí, claro, Carlos Salinas de Gortari, antes. 139%, Miguel de la Madrid, 3.710%, que sí, es una locura. Ni en Venezuela vemos esa inflación. Y en el caso de, bueno, sí destacaría, digamos, el PRI, algún día nos dejó una inflación, podemos decir, estable. Que ahora, si bien hubo estabilidad macroeconómica que ya mencionabas durante el sexenio, bueno, también el hecho que aquí discutimos muchas veces las decisiones del Banco de México y, por supuesto, las decisiones de la institución que en ese momento estaba a cargo de Agustín Carstens, ¿no? Que estuvo, pues durante 8 años. Y en esa parte que decían de los retos que tiene la inflación en este año, los salarios, hoy mismo Citi decía que el tema de las gasolinas podía impactar en la inflación, básicamente porque los costos de las empresas pueden aumentarlo, por lo tanto trasladar eso a los precios al consumidor y por lo tanto ver reflejado en la inflación. Pues bueno, también ya veremos, hoy mismo ya sabemos que el presidente ya envió al Congreso las propuestas de Jonathan Heath y de Gerardo Esquivel, es decir, probablemente ya en este mismo mes veamos como subgobernadores completo de nuevo la Junta de Gobierno, el equipo. Claro. Y que tendrá pues sabemos que el mandato del Banco de México es justo la estabilidad de precios y tendrá este arduo trabajo de pues mantener la inflación de que nuevo. ya decías, estabilidad macroeconómica y, estabilidad. por supuesto, pues la Junta de Gobierno haciendo uso de las herramientas de política monetaria. Para allá quiero ir. ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿qué es lo que se espera en la política monetaria o en las herramientas que tiene el Banco de México para poder enfrentar? La próxima, sí, yo creo que es importante ver en perspectiva qué viene. La próxima reunión de política monetaria del Banco de México es en febrero, es el 7 de febrero. Si bien hay 3 factores, coincido un poco lo que ya comentaba Baude, hay 3 factores que le quitan presión a Banco de México para aumentar la tasa de interés. Tienes, por un lado, la postura de la FED, es decir, no hay prisa para seguir aumentando tasas. Tienes, por otro lado, también la desaceleración de la economía como un segundo factor y tienes también la recuperación reciente del peso frente al dólar. Mira que estamos viendo la última, fue en diciembre la última alza a la tasa de referencia por parte del Banco Central aquí en México, 8.25. Si bien hay estos 3 factores que le quitan presión, es el nivel más alto por otro lado, del otro lado tienes una inflación que sigue por arriba del objetivo del Banco de México. Ahí tienes un factor en contra. Y tienes por otro lado la aceleración de la inflación, es decir, que se puede acelerar la inflación por el tema del energético, un tema que vamos a discutir en el próximo
en el próximo segmento por el tema del problema de abasto. Es decir, ese Claro, es un problema sí, sí. que a lo mejor no Ah, hemos podría mencionado, impactar, así es, de manera ¿Qué importante. factores que podrían ayudar a que la inflación... Y los salarios, el tema de los salarios que ya comentaba de Baude. que el indicador no muestre crecimientos, pues también es el tema de los energéticos, porque una promesa, recordaremos, de este gobierno es que no suban más allá ¿Y de la qué- inflación. y qué Por lo sucede? tanto, Ajá. este año los precios de los energéticos subirían en menor medida, en menor porcentaje que lo que han subido los últimos años, lo cual también le podría quitar, o le debería quitar presión al indicador. Y por supuesto Claro. el tema del peso, hoy mismo Carlos Ursúa decía, vemos que el dólar pueda bajar a 19 e incluso más. Y ¿no? podemos ver el tipo de Con cambio poca ahí, suerte. tenemos Sí, por el ahí lo gráfico del teníamos. tipo de cambio para ver precisamente lo que ya mencionaron los tres, esta menor presión que habría por parte del dólar, ¿no? Sí, en el caso de política monetaria, Abraham, yo apuntaría que el hecho de que la inflación subyacente, es decir, que no Mira, considera los alimentos... aquí vemos 19.24 hoy el dólar interbancario, está en niveles similares a hace 12 meses. Claro. Baude. El hecho de que la inflación subyacente, que no considera los alimentos ni los energéticos, está alrededor de 3,73, es un factor que yo veo que presionaría al alza las tasas de interés. Yo veo que las tasas de interés queden en 8,25 al final del año. ¿Qué representaría eso? Que se elevaran en 8,50, podría ser en febrero, pero a partir de la segunda mitad del año ya iniciaría un proceso de baja en las tasas. Bueno, por supuesto, este tema será importantísimo seguirlo durante este año, pero se nos acaba el tiempo para discutir porque todavía nos queda un tema relacionado Hay que con decir, esto. si me permites, nada más, de acuerdo con el Y dato voy a tomar eso como conclusión. el dato de probabilidades de Bloomberg que publica Bloomberg habla de un 68% de posibilidades de que el Banco de México suba la tasa de referencia el próximo 7 de febrero, ¿no? Lo cual haría que esa tasa se vaya de 8.25 a 8.50. Que además contrasta con lo que se espera para la FED. Así Que es. Porque Sí, para la FED ya sí no se sé, esperan más ahí aumentos. prácticamente la probabilidad es de 0.5%, de acuerdo con la información de Bloomberg. Es importante para Muy bien, considerar. interesante. Baude, conclusiones. Sí, mi conclusión sería que Banco de México prácticamente ya el peso se le está acabando para subir las tasas porque ya atentaría contra el crecimiento económico tal y como lo comentó ayer el presidente. Isaid. Pues ahí está la meta, ¿no?, de este gobierno, tener una inflación menor a ese 27.9% acumulado, o bien, tomando como referencia el último año del gobierno de Peña Nieto, pues ese 4.83 final, o bien el promedio de 4.90, pues me parece que ahí están las metas, ¿no? Veamos si se van por arriba o bien si logran tener... Su propio pronóstico. Llegamos este año al rango del Banco de al México. rango... No, eso se va a lograr hasta el próximo año. Baude. Me la voy a jugar a que sí, para ir a Venga, Contreras, claro, sí, Contreras. había Al final del que año. estar en contra. Hasta el último trimestre, es así. Ok, muy bien, Primer pues semestre interesante, del año. interesante El por 2020. supuesto la trayectoria que sigue la inflación y que hoy vemos los datos ya al cierre de 2018. La inflación 4.83% anual en 2018, 27% la de todo el sexenio. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y continuamos con más análisis en Mesa Central. No se vaya, tema importante, desabasto, huachicoleo y todo lo que tiene que ver con las gasolinas. Aquí lo vamos a discutir en esta mesa. No se vaya.